Bueno, pues esta es un poco la progresión de la población de estos renos. Entonces, sin depredadores y con comida abundante, los 29 renos que introdujeron en el 44, en casi 20 años, se convirtieron en 6.000. Pero ahí se acabaron los recursos y apenas 4 años más tarde solamente quedaban 12 individuos. Eran la mayoría machos estériles, con las cornamentas deterioradas, animales enfermos, y en posteriores visitas se vieron que esa población se había extinguido y que además había afectado al resto de especies de la isla. Un poco por analogía, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad normalmente no hablamos de este concepto que decía Raquel, es un concepto origen, ¿no? Es un concepto de ecología, sino que hablamos de la sostenibilidad sociopolítica, ¿no? Y se define pues, de forma similar o análoga al concepto de biología, pero para la sociedad humana, para nosotros, ¿no? La forma más común de definir la sostenibilidad es la siguiente, ¿no? Es cómo ser productivos y cómo vivir sin afectar sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones, ¿no? El concepto es muy similar al de sostenibilidad ecológica o de biología, porque básicamente se trata de no consumir todos los recursos, de hacer una forma sostenible de manipularlo, ¿no? Lo que pasa es que, al contrario que la sostenibilidad en ecología, la sostenibilidad sociopolítica es aspiracional, es decir, no es una cosa que podemos medir, pero es una cosa que es tan compleja que no podemos entender, no podemos decir un número y decir, joder, esta sostenibilidad, somos sostenibles, no somos sostenibles. Podemos pensar qué nos va a hacer mejorar la sostenibilidad y tender hacia allá, ¿no? Y un poco se buscan cuatro conceptos análogos a los que comentaba Raquel antes, de población y recursos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se mira un poco la producción y el consumo, que está relacionado con la población, pero no es exactamente lo mismo. Los recursos, que en este caso son mucho más complejos, y ya no hablamos tanto de relación con otras especies o de relación con el entorno, porque, joder, el ser humano está en toda la Tierra y no hay una especie que nos pueda competir, ¿no? Entonces, hablamos más de relaciones dentro de nuestra propia especie, de igualdad de oportunidades, de cooperación, de transparencia, ¿no? Entonces, con estos 4 conceptos que queremos que os quedéis, se hacen todos los estudios de sostenibilidad, ¿no? Un poco de forma análoga a lo que ha contado Raquel de los renos, en la historieta de los renos, podemos estudiar, joder, cómo estamos los humanos en la Tierra, ¿no? Desde que existe el hombre moderno, más o menos, hace 12.000 años, o lo que sea, hasta hoy. Y si miramos los conceptos de sostenibilidad socioeconómica, pues vemos que, joder, somos 7.900 millones de personas aquí tirados, consumimos todo tipo de recursos, o sea, prácticamente todos los elementos de la tabla periódica pueden llegar a acabarse y algunas cosas más complejas como la comida, como la producción de energía. También hablamos, ¿no? Un recurso es la diversidad animal o la diversidad vegetal, las propias plantas. Y, bueno, el tema este de las tierras raras está muy de moda últimamente, ¿no? Para fabricar tecnología. De cara a ver cómo estamos en los 2 indicadores de abajo, ¿no? En temas de sociedad y de transparencia, pues hemos elegido un par de indicadores. Hemos elegido a propósito estos 2 indicadores, que son complejos, para que veáis cómo a veces no vale con esto, ¿no? El coeficiente de Gini, por ejemplo, es un numerito de 0 al 1 que nos dice qué tal de distribuida está la riqueza, en concreto el income, ¿no? ¿Cómo se dice income? Los ingresos, perdón. Si un coeficiente de Gini para una población es 0, significa que todo el mundo gana lo mismo. Y si el coeficiente de Gini es 1, significa que una persona gana todo y el resto de gente no gana absolutamente nada, ¿no? Entonces, a mí este número me parece súper desesperanzador, ¿no? Que es la media en la Tierra, el coeficiente es de 0,63, es decir, estamos peor que en la mitad, ¿no? Bueno, este número es muy alto sobre todo por las desigualdades entre países, más que por la desigualdad social dentro de un propio país, ¿no? Por ejemplo, en España este número es mucho más bajo, es 0,35 aproximadamente. Y un poco de cara a la transparencia, pues pasa parecido, ¿no? Esto se llama el índice de corrupción percibida, ¿no? Que es un valor de 0 a 100 de cuánto piensa una población que es si su gobierno es corrupto o no.
Entonces, es aterrador también porque 2/3 partes de los países tienen un GPI por debajo de 50, es decir, piensan que su gobierno es más corrupto que no. Es decir, en una situación hay más posibilidades de que el gobierno coja un soborno o haga cualquier cosa de esta, ¿no? Pues estamos hablando de 2/3 partes de los países y encima de los países más poblados del mundo, ¿no? Hay un 80% de la población. Un 80% de la población no confía en sus gobiernos, ¿vale? Análogamente, bueno, vamos a ver qué tal va la población. La población no es un de productividad, pero bueno, es un indicador que correla bastante. Si os fijáis, la población, desde que empezamos el estudio en el año 10.000 a.C., hasta ahora ha crecido exponencialmente, ¿no? En los últimos 200 años hemos multiplicado la población por 4, es una cosa bárbara. Y si os fijáis, este gráfico se parece un poquito a esta parte, ¿no? Esto que nos contaba Raquel de la historieta de los renos. Y esto es la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad es qué pasa si lo que hemos visto hasta ahora es el periodo equivalente al periodo hasta 1963, y lo que viene ahora es todo cuesta abajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los recursos se acaban? ¿Qué pasa si la sociedad colapsa porque no somos capaces de entendernos o porque las desigualdades nos pueden, ¿no? Esto es simplemente el porqué. Es decir, esto es por qué hacemos las cosas de sostenibilidad. Esto todavía no son qué datos cogemos, todavía no es cómo los tratamos, simplemente es por qué lo hacemos. Y si esto os parece un poquito aspiracional o un poquito teórico o un poquito buenista, pero no práctico, ¿no? Pues os voy a poner la carta de este señor. Este señor es Larry Fink, que, bueno, en el año 2020 le escribió una carta a los CEOs de las empresas en las que invierte y les dijo que su nuevo estándar para invertir iba a ser principalmente indicadores de sostenibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque su empresa, BlackRock, hace inversiones a largo plazo y a largo plazo ver cómo están los indicadores de sostenibilidad de las empresas nos garantizan que va a haber retornos, que va a haber ganancia, que va a haber alfa, ¿no? Que es lo que se gana con una inversión de forma directa a largo plazo. Esta carta es importante porque Larry Fink es el CEO de BlackRock y BlackRock es la empresa que gestiona más activos del mundo, ¿vale? Su presupuesto su capitalización anda en 8 y pico trillones americanos de dólares, ¿no? Es una empresa gigantesca, muchísimo más grande que cualquiera de las que conocemos, ¿no? Entonces, esto simplemente es como una motivación dual, ¿no? Motivación humana y si no la tienes, de todas formas, motivación económica, ¿no? La sostenibilidad va por los dos lados. Bueno, pues por continuar, ya hemos hablado un poco de por qué queremos medir esos datos y ahora nos interesaría ver qué datos medir. El objetivo es darle una herramienta a los renos de los que hablábamos para evitar ese desenlace o darle unos indicadores a Larry Fink para que pueda invertir en nuestra empresa. Entonces, en sostenibilidad, al final hay un montón de estándares que están definidos. Hemos listado aquí unos pocos, los que tenemos en la Planet ahora mismo, pero hay más y la idea es poder integrarlos un poco, hacer un estudio de ver cuáles son los indicadores que hay y cuáles son los estándares que hay y cuál invertir. Para centrarlo un poco aquí y no alargarnos, hemos cogido de referencia los 3 más conocidos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el GRI y el SASB. Pues, para hablar un poquito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 objetivos que marca la ONU en 2015. La idea es proponer un marco de trabajo para la sostenibilidad. Son unos objetivos que son abstractos, pero cada uno tiene varias metas, hasta 169, y unos indicadores que nos ayudan a medir cuánto nos estamos acercando a cada una de esas metas. Entonces, hemos cogido aquí un ejemplo un poco para que veáis qué tipo de indicadores y qué tipo de objetivos marca estos ODS. Este sería el ODS número 4, que habla de una educación de calidad, que es como un concepto un poco abstracto, pero que aterrizan un poco con estas metas. Aquí hemos puesto ya 2 en las que se puede ver, por ejemplo, de aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluyendo la enseñanza universitaria. Sigue siendo un poco abstracto, pero ya con el indicador da una herramienta exacta para medir cómo estamos o no de cerca de cumplir ese indicador, que sería la tasa de participación en concreto de jóvenes y adultos
en programas de educación en los últimos 12 meses. Vale. De todas formas, a la hora de medir este indicador, vemos que hay cosas que no están terminadas de definir. Hay que hacer unas hipótesis, porque habla de jóvenes y adultos y habla de programas de educación, pero como que no llega mucho, como no aterriza demasiado. Entonces, en este caso, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace unas suposiciones que listamos aquí a la hora de tomar esas medidas. Entonces, los grupos de edad que coge son de 15 a 64 y hace la división entre jóvenes y adultos, dividiendo de 15 a 24 y 25 a 64. Pues quedan algunas dudas, quedan algunas preguntas. Es bastante... o sea, al final son unas hipótesis que tiene que poner encima de la mesa porque el indicador no da más detalle. Con estas hipótesis, el resultado que vemos es que aproximadamente como un 20% de la población general ha recibido formación en el último año, acordaos que eran en los últimos 12 meses, y vemos que ese valor se incrementa mucho cuando estamos hablando de jóvenes y que está ligeramente favorecido en el caso de las mujeres. De todas maneras, estas suposiciones no siempre van a ser iguales. Estas son las suposiciones que ha hecho el INE, que ha hecho aquí en concreto. Pero al final estos son objetivos globales a nivel mundial y no todas las organizaciones que se encargan de aterrizar estas hipótesis van a tomar las mismas. De modo que se nos queda unos datos que puedes comparar, pero no estás tomando al final el mismo marco. Entonces, se hace difícil cumplir, o sea, correlar y ver estos indicadores. Aquí vemos un poco un ejemplo bueno, como hablaba, los ODS son unos objetivos que se utilizan en todo el mundo, con distintas hipótesis. Y este es uno de los proyectos que compara en concreto las 100 ciudades con mayor población de España, de acuerdo con estos indicadores. Entonces, bueno, os dejamos aquí el link por si queréis echar un vistazo. Tiene un GitHub muy completo en el que podéis ver un poco exactamente cómo hacen las mediciones, cómo hacen Sí, acceder a los datos. Acceder a los datos en concreto, por si queréis jugar con ello. Y con esos datos, esto ya sería un poco lo que hacemos en la Planet con ellos, comparamos en concreto la media de las ciudades de España con una ciudad, en este caso Bilbao. Bueno, pues a modo de resumen, estos ODS están, por un lado, bien definidos, son cuantitativos, son comunes a todo el mundo y son bastante completos, pero por otro lado, al ser macroeconómicos, son un poco accionables y quedan un poco ambiguos. Y, de hecho, en algún caso concreto, se pueden incluso considerar opuestos. Por poner un ejemplo rápido, el ODS número 8 habla del trabajo decente y crecimiento económico que pide un crecimiento del 3% anual y podría ser un poco opuesto al fin de la pobreza o a la acción por el clima, que son los objetivos 1 y 13. De modo que, bueno, pues son un buen marco de trabajo que provienen de un consenso global, en este sentido son muy buenos, pero necesitamos otro tipo de indicadores porque esto está aplicado más a economías y no a las empresas, es demasiado general. Y con esto ya. Bien. Sí, un poco en la línea de lo que comenta Raquel, ¿no? Los ODS los habréis visto por todas partes, están en el metro, salen famosos en la tele anunciándolos. Creo que Nadal llevaba una pegatina o no sé qué. Pero nos sirven como marco de referencia, ¿no? Pero no son indicadores, no son buenos indicadores y sobre todo no son buenos indicadores para pequeña escala, para empresas, para grupos de trabajo, para una universidad, por ejemplo, ¿no? Hay unos indicadores, un concepto, ¿no? que viene de la inversión, es anteriores, de los años 90 o de los primeros 2000, que se llama ESG, ¿no? Y lo que dice básicamente es que a la hora de invertir siempre se ha mirado el aspecto económico de las empresas, ¿no? Pero no se han mirado otras tres cosas que deberían ser igualmente importantes, ¿no? Que son el aspecto ambiental, social y de buen gobierno de las empresas. ¿Esto qué quiere decir?
Por cierto, esto lo he dicho ya, pero no quiero remarcarlo. Es un estándar de inversión para ver la rentabilidad de tus inversiones, ¿no? Cuando alguien invierte dinero, no fijarse solo en los resultados económicos de la empresa, sino también en los resultados ambientales, sociales y de buen gobierno. Y si os fijáis, estos 4 conceptos, los económicos que mapeábamos antes y los ambientales, sociales y de buen gobierno, mapean bastante bien con las 4 cosas que hemos dicho antes que íbamos a estudiar en el caso de la sostenibilidad, ¿no? O sea, el primer cuadrante se correspondería a los indicadores económicos y el resto de cuadrantes se corresponderían respectivamente a E, S y G, ¿no? Entonces, hay varios estándares que siguen un poco esta guía. Son estándares más industriales, más para aplicar a empresas. El más popular de ellos se llama GRI. GRI es un estándar internacional. Todos estos los gestionan siempre ONGs o non-profits. GRI tiene cerca de 600 indicadores distintos que agregan 4 capítulos. Son indicadores súper definidos, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, ¿no? Son indicadores cualitativos, como, por ejemplo, una declaración del CEO de tu empresa de por qué importa la sostenibilidad. Son también indicadores cuantitativos, como cuáles son tus costes operacionales. A veces son cosas súper complejas, como las emisiones directas de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 equivalente, que es una cosa que todo el mundo tiene problema para calcular, ¿no? Y a veces son cosas un poco muy concretas, ¿no? Como cuál ha sido la rotación de personal por grupo de edad en tu empresa. Con todos estos indicadores podemos compararnos, podemos ver tendencias, podemos hacer un montón de cosas que nos van a decir qué tal va tu empresa en temas de sostenibilidad, ¿no? Por eso GRI es uno de los estándares más importantes y mide sobre todo cómo afecta a tu empresa al mundo, ¿no? Es una especie de reporte, una buena forma de reportar cómo hace ESG tu empresa, ¿no? Otro estándar parecido, pero no igual, se llama SASB. SASB es un estándar que, bueno, también tiene sus 4 o 5 grupos de indicadores y tal, pero quizá lo que más aporta es que divide a las empresas en sectores e industrias, ¿no? Y para cada uno de estos sectores e industrias, pues estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, nosotros estaríamos en tecnología de comunicación, supongo que de esto estaría en algo de formación, por poner ejemplos, ¿no? Al final, con estos sectores e industrias, SASB presenta un tema súper interesante, que es lo que se llama un análisis de materialidad o un análisis de asuntos materiales, ¿no? Al final, el objetivo es determinar para tu empresa o para tu grupo de gente o para tu organización qué asuntos son materiales y cuáles no. Entonces, para eso utilizamos un montón de cosas. Utilizamos el sector y la industria en la que perteneces, pero también ver qué cambios qué indicadores afectan a tu negocio, hacer un benchmark con tus competidores, es decir, preguntamos a tus competidores, qué asuntos son importantes para ellos. Hacemos escucha activa. Esto muchas veces lo hacemos buscando en redes sociales, ¿no? Imagínate que estamos haciendo un benchmark para una empresa, para Telefónica. Cuando se habla de Telefónica y medio ambiente, ¿cuántas veces aparece esto? Cuando se habla de Telefónica y diferencia de salarios, un montón de cosas, ¿no? Y por último, se hacen encuestas a otros grupos de interés. Y el resultado de todo esto es lo que se llama una matriz de materialidad, ¿no? Que lo que nos dice es, arriba a la derecha tendríamos qué temas son materiales para tu empresa, es decir, son importantes, y qué temas son inmateriales o son menos importantes para tu empresa. Este estudio es súper importante. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el análisis de Larry Fink, de materialidad, a la hora de invertir en sostenibilidad, nos interesa que nuestra empresa o que nuestro grupo invierta en las cosas que son materiales para nosotros. ¿Por qué? Esto hay un paper, tenemos por ahí el enlace si os interesase, ¿no? Que dice que las empresas que invierten en sostenibilidad en general van mejor económicamente. Esto habla de retorno de inversión, ¿no? de ganancia de inversión, de alfa. Las empresas que invierten en sostenibilidad van mejor que las que no lo hacen. Eso es una cosa que ya sabíamos, nos lo ha contado Larry antes, ¿no? Pero además las empresas que invierten en sostenibilidad y solo invierten en sus asuntos materiales van mucho mejor que las que invierten en todo a discreción, ¿no? Es decir, si yo he cogido mi empresa y he determinado que para mí es importante temas de deforestación,
temas de nutrición y temas de derechos humanos, por poner 3 ejemplos que se ven aquí, mi empresa tiene que invertir en eso. Tiene que invertir en eso y tiene que no invertir en el resto de cosas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que mi empresa se considere enfocada, va a hacer que mi empresa sea percibida por el mercado y por los stakeholders, ¿no? como muy enfocada en los asuntos de sostenibilidad que son de verdad importantes para mí y para mis grupos de interés, para mis stakeholders, ¿no? Aquí vemos muchísimos ejemplos prácticos que si queréis luego comentamos de fondos de inversión que solo invierten si cumples ciertos valores de sostenibilidad, cadenas de supermercados que solo compran productos a proveedores que cumplan ciertos valores de sostenibilidad dentro de los que consideran materiales, etcétera, ¿no? Bueno, podemos hablar un poquito más adelante de esto, si queréis. Al final, un poco la comparación entre estos 2 estándares, ¿no? Es que SASB es más o menos cómo el mundo afecta a través de la sostenibilidad a tu empresa y GRI es lo contrario, es más de reporte, más cómo tu empresa afecta al mundo, ¿no? En GRI siempre estamos viendo tasas de emisiones, temas de qué desigualdad produces, cómo afectas al entorno, a la gente que trabaja en tu empresa, a la gente que vive alrededor, donde tú operas, etcétera. En SASB hablamos al revés, de cómo lo que opina el mundo y cómo lo que opinan los inversores, los proveedores y los clientes puede afectar a tu empresa, ¿no? Son 2 estándares que tienen indicadores parecidos, pero que no son iguales. Bueno, también, simplemente esto es una cosa que es no desechar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que mencionaba Raquel antes. El hecho de que sean macroeconómicos no significa que nosotros no podamos trabajar para hacer cosas en este sentido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos otra plataforma de voluntariado y intentamos asociar nuestras acciones de voluntariado, que son cositas pequeñas que hacemos, a los objetivos de desarrollo sostenible, aunque no afectes a un indicador directamente, aunque no vayas a conseguir, yo qué sé, reducir los kilómetros de río que están sucios en un número muy grande, pero, joder, pequeñas aportaciones siempre hacen que las cosas avancen, ¿no? Siempre hacen que los indicadores que midan luego los gobiernos, los estados, mejoren. Y por último, nada, recordaros que hay un montón de estándares, hemos hablado de 3, pero, bueno, eso significa que hay muchos más. Bicorp es súper interesante, el plan de igualdad de género del gobierno se puede mapear con un montón de indicadores, hay estándares específicos para educación, para energéticas, para un montón de cosas, ¿vale? Perdona, una pregunta. El tema, o sea, mi duda es porque al final yo entiendo que las empresas a nivel de retorno de inversión que tengan uno mayor, pero luego a nivel individual como consumidor, ¿cómo puedes hacer como empresa que compren tu producto sostenible si la mayoría de veces estos tipos de productos suelen ser más caros que los producidos en masa y que no cumplen esos estándares? O sea, ¿eso se hace mediante legislación o cuál es la idea detrás de implantar eso a nivel, digamos, de consumidor? Vale. Va un poco por dos vertientes, ¿no? Una es que el mercado más y más cada vez va demandando productos sostenibles, ¿no? Cuando algo se pone la etiqueta de sostenible y se vende por más precio, aunque tú individualmente no lo compres, tiene mercado, ¿no? Porque si no, nadie lo haría, ¿no? O sea, y cada vez más se van pidiendo este tipo de productos, no solo a nivel del consumo individual o personal, sino, pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay cadenas de supermercados que solo trabajan con productos mínimamente sostenibles. Luego, además, a nivel legislación, el gobierno sí que impone limitaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los estándares que tenemos aquí, el EINF, es el Estado de Información No Financiera. Este es un informe que tienen que hacer todas las empresas que tienen más de 150 empleados o facturan más de cierta cantidad que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero todas las empresas tienen que hacer unos informes de sostenibilidad, tienen que reportar. El EINF es un subconjunto del estándar GRI y tienen que proporcionarle ciertos datos y ciertos valores al gobierno, ¿no? Entonces, aunque simplemente sea por tener que realizar el informe, las empresas ya están obligadas a hacer algo de sostenibilidad. Por ahora no se obliga, el gobierno no obliga más allá de ciertos valores, ¿no? O sea, el gobierno sí que obliga a temas de emisiones, a limitar temas de emisiones. Bueno, si habéis visto que Shell hace poco, que es la petrolera gigante francesa, ¿no? La han condenado a pagar un montonazo por temas de cambio climático. O sea, sí que se va moviendo también en ese sentido, ¿no? Pero
Pero principalmente lo que dice la refin del mercado y por donde vamos nosotros y por donde vamos tal es porque el mercado cada vez más demanda productos de sostenibilidad. Es un poco lo que veíamos, perdón, porque voy a echar para atrás, lo que veíamos aquí, es decir, esto lo entiende gente que tiene mucho poder, lo entiende inversores, lo entienden gobiernos, lo entienden, no sé, incluso asociaciones intergubernamentales como la ONU, ¿no? Y por ahora no están tanto penalizando como favoreciendo lo otro, ¿no? Pero no cabe duda de que en algún momento seguirán penalizando. Bueno, las empresas ya pagan por las emisiones que hacen de... Eso es. El primer paso sería, primero, reportar para darse cuenta de exactamente dónde están, en qué punto, e ir marcándose objetivos también. No sé si esto responde un poco a tu pregunta o... Sí, muchas gracias. Pero lo único, el matiz es, al ser más barato el producto, digamos que no es sostenible, eso a las personas con ingresos bajos no les vendría peor el hecho de, o sea, como consumidor, digo, ¿eh? Me encanta que digas eso, porque una de las cosas principales que se ha criticado de los objetivos de desarrollo sostenible es que los ODS no tienen ningún sentido si no se cumple el objetivo 1, ¿vale? Vale. Por ahí una frase que queríamos meter y no hemos logrado encajar, que es que la pobreza contamina, ¿no? O sea, parece una cosa estúpida, pero es totalmente obvio, ¿no? La falta de recursos hace que vayas a lo más barato y lo más barato normalmente no ha puesto ese tipo de tal. De ahí un poco que los salarios justos, el índice de Gini, por eso consideramos, por eso consideramos la igualdad de oportunidades y la cooperación y transparencia como valores importantísimos de la sostenibilidad. Esto está demostrado, hay decenas de papers que hablan de este tema, ¿no? Si no superamos la pobreza y si no superamos la diferencia de oportunidades, no vamos a lograr ser sostenibles nunca como sociedad. Es imposible, es totalmente imposible. Entonces, pues hay muchas empresas para las que la sostenibilidad es como muy guay, muy energías alternativas, muy reciclar plásticos, muy tal, pero la sostenibilidad no es solo esto. También es pagar salarios igualitarios, ser respetuoso con tus empleados, ser transparente con tu forma de gobierno dentro de la propia empresa, ¿vale? Hay un montón de indicadores que hablan de este tema. Vale. Me ha encantado que hayas hecho esa pregunta. Sí. La verdad, muchas gracias. Nada, tío. Y vamos por ahí. Vale. Bueno, pues eso, hemos hablado un poco de por qué medir y ahora sería pues cómo medir. Entonces, una pequeña cuña publicitaria. Que es un poco hablar de Aplan, ¿no? De qué aporta Aplan Sustainability, que son nuestros productos, aquí. Entonces, bueno, pues por dar una pincelada, es un SaaS que hemos creado desde Aplanet, que nos ayuda con la gestión de datos. Uno de los problemas que vimos al crear Aplanet era que no existía, en el sector de la sostenibilidad, no existía una herramienta específica para la gestión de este tipo de datos. Esto incluye la parte de recolección de datos, seguimiento de indicadores clave, elaboración de informes. O sea, directamente no existía ninguna herramienta que ayudara a recoger y a gestionar estos datos. Entonces, lo que intentamos aportar aquí es una herramienta para gestionar y una capa de Business Intelligence que nos ayude a agregar todos estos datos de distintas fuentes, transformarlos en información y ayudar al final a que pueda ser... con estos datos se puedan tomar unas decisiones informadas. Entonces, un poco lo que queremos es esto. Queríamos destacar también que somos una empresa Lean y que hacemos un desarrollo en constante... sí, muy incremental, ¿no? Muy incremental, eso es. La idea es hacer una pequeña prueba. No sé si lo decimos un poco más adelante. A ver. No. Bueno, es hacer una pequeña prueba, formular una hipótesis, hacer una prueba, validarla, aprender con eso y seguir iterando. Entonces, un poco lo que queríamos con esta parte que os vamos a contar ahora es hacer una introducción a cómo hemos ido mirando esa parte. Entonces, bueno, el proceso con el que lo hemos diseñado, como decía, creemos que puede ser interesante por el propio proceso y por las hipótesis. Lo que hemos hecho al final es mirar los estándares y hemos observado que todos los datos de sostenibilidad no son más que indicadores que se recogen, que son tanto cualitativos como cuantitativos
y que se recogen no en un momento en el tiempo, no es un valor puntual, sino periódicos, a lo mejor a lo largo de un año, por ejemplo, las emisiones que son a lo largo de un año o a lo largo de, bueno, de un periodo, o sea, un año, unos meses, etcétera. Y que además no solemos tener estos datos primarios, no suelen estar disponibles o no siempre están disponibles. Esto es curioso, ¿no? Porque muchas veces las empresas quieren hacer un análisis de sostenibilidad con nosotros, pero no quieren decirnos, por ejemplo, los sueldos de sus empleados, ¿no? O no tenemos, pues yo qué sé, por temas de privacidad, por temas de protección de datos, no tenemos acceso. Entonces, es muy difícil porque ellos quieren aportarnos el dato agregado directamente. Entonces, bueno, si vosotros que sabéis de todo esto, la forma de trabajar con datos, la mejor forma de trabajar con datos es tener el dato primario, no tener un agregado en el que has perdido información, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente es... Sí, bueno, pues aquí entran un poco las fuentes de datos que decía Rafa. Por un lado es el manual, ¿no? Introducción, pues saber quién... Lo primero que nos planteábamos es el acceso a ese dato. ¿Quién tiene el dato? Tienes que reportar cuáles las emisiones que ha tenido la empresa o la organización este año. ¿Con quién tienes que contactar? Porque al final la persona que maneja este tipo de datos no tiene acceso a esa información, no es el que está manejando, no es el que está contabilizando las emisiones, no es el que sabe de los sueldos del resto de empleados. Entonces, es primero localizar quién tiene este dato. También agregarlo, ver varias fuentes. Como decía Rafa, pues al final, por ejemplo, los datos de recursos humanos, de lo que es sueldo, altas, bajas, número de empleados en distintos grupos de edad, género, etcétera, pues eso a lo mejor está en una herramienta de recursos humanos que sí que se podría hacer una integración o está separado o viene de otro, pues simplemente un número que tienen informativo en otra de las herramientas o es un valor que pueden obtener de otro lado. Entonces, al final tenemos que hacer una agregación en distintas, de esas diversas fuentes y recopilarlos juntos. Además, a lo largo del tiempo, como decía, no es un valor puntual, sino es algo periódico. Ya está. Bueno, un poco esta transparencia la hemos metido, para vosotros no la necesitáis, probablemente, ¿no? Pero la trabajamos muchísimo con la gente nuestra de sostenibilidad, entonces queremos simplemente recordar, ¿no? que cómo se define un buen KPI, ¿no? Un buen KPI tiene que ser un concepto solo que se trabaje de forma independiente, ¿no? Que describa bien lo que hay que medir y que tenga documentación. Por ejemplo, el estándar GRI del que hablábamos antes mola muchísimo porque tiene muchísima documentación para cada indicador, tiene ejemplos, tienen la documentación oficial, por eso es el estándar principal de uso industrial en el mundo, ¿no? También es importante, esto cuando hablamos con las empresas para gestionar sus indicadores, es importante que el indicador es lo que estás midiendo, ¿no? No respecto a quién, no el sujeto y no el periodo, ¿no? O sea, muchas empresas vienen con ganas de decirte, ¿cuándo han subido los sueldos desde 2017 hasta...? Es como, no. Tiene que ser una cosa recurrente, ¿no? Tiene que ser una cosa que para poder analizarla podemos tener un valor base, ¿no? Eso no está mal, pero tiene que ser un buen indicador relativo al año anterior, relativo a... Bueno, siempre este tipo de cosas, ¿no? Además, la gente como que se lía mucho, le encanta hacer tablas súper complejas y tal, entonces siempre tiramos un poco a hacer indicadores sencillitos, ¿no? Por ahí van un poco los tiros. Y bueno, ahora viene una parte que a lo mejor es un poquito más técnica que bueno, sí nos gustaría hacer, ¿no? Y es lo que os ha contado Raquel cuando nos pusimos a desarrollar esta herramienta de sostenibilidad que es nuestro producto principal, a fin de cuentas, ¿no? Partimos de un modelo muy sencillito, muy para capturar datos y bueno, la idea es que veáis un poco cómo lo hemos ido iterando, cómo lo hemos ido haciendo más y más complejo. Las mejoras no están más o menos en el orden en el que ha sucedido, sino un poco en el orden conceptual, ¿no? Entonces, la idea es que partimos de un MVP, que es un producto mínimo viable muy sencillito, que es una organización quiere rellenar su informe GRI anual y para un año, para el año 2020, por ejemplo, para el periodo del año 2020, ¿no? Entonces, pues definimos pues cosas como hay un indicador que tiene un código y un tipo. El tipo puede ser un número y una unidad o un texto explicativo y ya está. Y yo para cada periodo le voy
te voy dando un valor. Con este trabajo, pues hemos hecho informes reales, ¿no? Que hemos presentado ante la administración con algunas de nuestras empresas de clientes y tal, pero pues se quedaba como súper corto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltan un montón de las cosas que ha dicho Raquel antes, capacidades de agregar, capacidades de ver más datos. Tal. Entonces, primer ejemplo, esto, por cierto, no es un diagrama de tablas de verdad, es como una especie de mezcla, ¿no? La primera mejora que se nos ocurrió y que creo que es súper importante es la de unidades organizativas. Normalmente, una organización no es una organización. O sea, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, la asociación de vecinos de mi barrio sí que es solo una, ¿no? Pero una organización normal, una empresa tiene departamentos, trabaja en varios edificios, a veces va a tener a trabajar en varias ciudades o en varios países incluso. Entonces, bueno, darles la posibilidad de organizar sus datos por unidad organizativa, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, mi empresa opera en España y en Portugal. Este es un caso que tenemos bastante a menudo. Y quiero dar un valor global. Entonces, bueno, pues a la hora yo de reportar esto, yo calculo el número de empleados que tengo en España, el número de empleados que tengo en Portugal, los sumo y ya sé el número de empleados total que tengo, ¿no? Ese es un caso mínimamente súper sencillo, ¿no? Pero la idea es que tenemos que aprender a hacer esto para todos los indicadores. La agregación no siempre va a ser una suma, por cierto, puede ser la media, la mediana, puede ser el valor máximo, el valor mínimo, depende un poco de la naturaleza del indicador, ¿no? Y además no hay solo un nivel de agregación. Por supuesto, si mi empresa tiene una sede, una filial en España, pues probablemente tenga oficinas en Madrid, en Bilbao, en Sevilla y en Barcelona. Entonces, tendrá a su vez 4 organizaciones hijas, ¿no? Muy relacionado con esto, muy rápido, vimos que mi organización sea así, esté colocada en árbol con OUs, ¿no? Con unidades organizativas, funciona bien, pero a veces los indicadores pierden un poco de sentido, ¿no? Pues hay un par de ejemplos. Una organización que tenga fábricas y oficinas comerciales va a medir indicadores distintos, porque las oficinas normalmente no tienen emisiones de gases de efecto invernadero directamente dignas de medir, ¿no? O sea, o tal. Y seguro que las oficinas tienen otras cosas que las fábricas no tienen, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que nos gusta mucho, que es que hay indicadores en algunos estándares muy específicos. Por ejemplo, el GRI tiene, en el capítulo 400, tiene una parte de cómo se trata a los pueblos indígenas, ¿no? Es un tema súper interesante y súper importante para las organizaciones que lo tienen, pero alguien que opere en Europa, en España, en Francia y en Italia, por ejemplo, no tiene que reportar esos indicadores. Y, sin embargo, si tiene una filial en África o en Brasil, esos indicadores van a ser muy importantes y a la hora de compararlo con otras organizaciones, cómo trate a los indígenas del Amazonas en Brasil, ¿no? Es un valor diferenciador. Entonces, bueno, pues nos inventamos que es posible que un indicador no aplique para ciertos nodos de tu organización. Otra mejora que metimos poco a poco, y abajo vais viendo como el esquema, ¿no? Y luego, si queréis, pues hablamos un poco del esquema de datos y tal, que es uno como de nuestros secretos, pero al final la periodicidad va cambiando. Esto lo hemos visto mucho, ¿no? Cuando una organización llega a trabajar con nosotros, suele querer hacer su informe anual de sostenibilidad. Y poco a poco, según va viendo que tienen un dashboard, tienen una forma fácil de gestionar sus datos, a veces se integran solos y tal, van queriendo coger estos datos más a menudo, ¿no? Y a veces los quieren cada cuarto o cada mes. Por ejemplo, una cosa que hemos marcado aquí en negrita es súper importante. La primera vez que empezamos a trabajar con una universidad, nos dijeron, a mí esto no me vale porque yo no te puedo decir mis datos para el 2020. Yo opero en base al curso académico. Para mí, el año, entre comillas, empieza el 1 de septiembre, ¿no? Entonces, pues son mejoras que hemos tenido que ir haciendo. Siempre queremos hacerlo muy flexible para que las organizaciones que tengan más gente, que tengan más actividad, que tengan más volumen, puedan operar cada mes, pero otras unidades de tu organización puedan reportar los valores anuales y los agregamos para el informe únicamente, etcétera, ¿no? Sale un concepto que es la agregación temporal, que tiene su propia complejidad, que bueno, ya hablaremos de ella. Otra de nuestras mejoras favoritas, esto es una de las cosas que más valor aporta de Ablanet, ¿no? Es que los indicadores no van a estar únicamente en un estándar. Vamos a coger, o sea, las organizaciones normalmente
Las organizaciones grandes hacen GRI y SASB a la vez casi seguro. Hay otros estándares como B Corp que pueden querer meter o coger algunos indicadores de este, otros de otros. Una tarea que hace nuestra gente de sostenibilidad muy buena es refinar las listas de indicadores de los estándares, hacer un matching. Por ejemplo, el número de empleados va a estar en casi todos los estándares, porque siempre que hables de salarios medios, de un montón de cosas, vas a tener que operar con el número total de empleados. Entonces, bueno, pues ¿para qué vamos a tener 18 indicadores distintos que se llamen número de empleados cuando podemos tener un único indicador que pertenezca a varias jerarquías, ¿no? Eso es lo que se llama una heterarquía o una jerarquía multidimensional, o ¿no? Tal que es que un indicador puede estar en varios niveles, puede incluso estar en varias categorías del mismo estándar, ¿no? Y luego una cosa súper interesante es que las organizaciones siempre nos piden crear indicadores a medida. A veces quieren cambiar un poquito los indicadores del GRI o tunear el estilo de cómo lo reportan, quitar una dimensión, añadir una dimensión. Y otras veces quieren indicadores súper custom. Y aquí hemos puesto pues, un indicador, ¿no? Pues yo qué sé, ¿qué porcentaje de exalumnos asisten al menos a un webinar en 12 meses? A lo mejor este es un indicador que sería interesante de cara a medir el engagement de los alumnos cuando dejan de trabajar con la universidad, ¿no? Tenemos clientes que son universidades que tienen muchísimos indicadores de temas de papers, relacionados con sostenibilidad, de publicaciones, etcétera, que no están en ningún estándar, pero son indicadores que ellos piensan que les van a ayudar a mejorar. Luego este es otro de las hipótesis que hicimos al principio. Alguien nos dijo, no vamos a decir quién, ¿no? Nos dijo, todos los indicadores de sostenibilidad siempre son o un número o un texto, ¿no? Y eso es absolutamente mentira, porque algunos indicadores son un número, pero no son un número, son dame un número dividido por grupos de edad, por género, por categoría profesional, por tipo de jornada. A veces algunos indicadores tienen 4 y 5 de estas dimensiones operando a la vez, ¿no? Es decir, a veces a la hora de calcular los salarios medios, por ejemplo, se mira cómo correla el salario por género con el de grupo de edad y tienes que tener el dato dividido en cada uno de estos. Recordad que en muchos casos no tenemos acceso a los datos primarios, entonces tenemos que generar indicadores a partir de esos datos primarios, pero generar indicadores con todos los spreads posibles, ¿no? También, bueno, en este caso hablamos de tablas de tipos compuestos, a veces hay indicadores booleanos o selecciones múltiples o simples, ¿no? Y luego ya por último, este es el mejor caso, nos pasa no con todos los clientes, pero nos pasa que a veces sí que tenemos acceso a los datos primarios y en ese caso, pues obviamente nos lanzamos sobre ellos, ¿no? Y lo que hacemos es guardarlos esto lo sabéis muy bien, ¿no? En una especie de data lake sobre el que transformamos y generamos nuestros indicadores, ¿no? Sobre las que ya se puede operar en la plataforma, ya se pueden hacer inteligencia, ya se puede hacer un montón de cosas. Bueno, esto es un poco el modelo, esto es lo que más se parece al modelo de datos que tenemos ahora mismo en la Planet. Como ha dicho Raquel, lo cambiamos cada muy poco tiempo, ¿no? Entonces, si esta charla la volvemos a repetir dentro de un año, pues haremos 18 transparencias más y diremos mejor a 72, bueno, es una cosa, ¿no? Y por volver a lo que ha planteado Raquel antes, ¿no? Que es de dónde pueden venir los datos. Estas cositas que están aquí en negrita son funcionalidades que tiene Aplanet, ¿no? Que hemos ido metiendo poco a poco. De algunas ya hemos hablado, como de unidades organizativas, de periodicidad, de las integraciones que hacemos cuando tenemos acceso a los datos primarios. Otras veces simplemente permitimos meter fórmulas en la plataforma para calcular datos derivados. Una súper interesante es que estos datos se generan mucho manualmente, ¿no? Lo decía alguien, en la parte económica hay software súper específico, ¿no? O sea, nadie duda cuáles son los indicadores económicos que hay que medir en una empresa. En el tema ESG, o sea, tanto en ambiental como social, como de buen gobierno, los indicadores muchas veces están por definir. Hay estándares, pero no hay indicadores muy definidos, lo que implica que no hay herramientas muy definidas y por eso Aplanet tiene hueco para crecerlo. Bueno, ya un último apunte. Es que el tema de las métricas, ¿no? Esta es una cosa que nos ha proporcionado muchísimo valor. Al principio del todo decidimos que nuestros números no eran números, eran números unidos a una unidad y apagado, ¿no? Cuando trabajas con multinacionales que operan en muchos países, todavía hay muchos países del mundo
que no usan el sistema métrico decimal y hay veces que las mediciones se hacen en unidades de la misma métrica que llamamos, pesos o volúmenes o consumos o emisiones en tal, y a veces no. Entonces, una de las cosas más importantes es nuestro motor de métricas y de unidades que te permite curar los datos y gestionarlos y a la hora de agregarlos, utilizar siempre un valor que es real, ¿no? Excepto en el caso de los indicadores económicos, porque la tasa de cambio de las monedas pues varía de un día a otro y hay que como que llegar a un acuerdo de qué tasa de cambio se usa, ¿no? Pero también nos ayuda un poco a evitar errores. Si tú intentas sumar kilos con metros, pues a la hora de meter una fórmula, pues probablemente algo está mal, ¿no? Y bueno, la parte 4 iría un poco de este tema. La verdad es que no vamos a hablar mucho de esto y os voy a decir el motivo. El motivo es que vosotros ya sabéis qué se hace con los datos, ¿no? Os hemos hablado de qué datos hay que coger, os hemos hablado de cómo cogerlos, de cómo hacemos nosotros para cogerlos y del modelo de datos que tenemos sobre el que podríais trabajar si trabajarais con nosotros o si podríais desarrollar un modelo análogo si estuvierais trabajando para otra empresa que tenga indicadores de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué hacer con los datos? Pues podemos decir lo que hacemos nosotros, pero cada uno hace con los datos pues, lo que puede, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues hablamos de informes, hablamos de dashboards, hablamos de alertas, hablamos de poner objetivos y llegar y ver cuánto de lejos estás del objetivo cada mes. Estamos trabajando ahora mismo en temas de detección de tendencia y correlaciones, ¿no? Poder relacionar un indicador con otros y si vemos que un indicador sube y otro no, detectar, decir, joder, pues aquí puede haber una aberración, puede ser que este dato esté mal capturado, ¿no? Pero esto no es todo, o sea, quiero decir, seguro que tenéis herramientas, podéis hacer análisis de datos con R o con herramientas más sencillas como Power BI o Tableau, ¿no? Y bueno, creo que esto es un poco lo que teníamos por hoy. Sí, esperamos que por lo menos haya podido ayudar un poco a ver el proceso, para ver los problemas que nos hemos encontrado, la realidad de los datos de sostenibilidad, lo diferentes que son, un poco lo específico que tienen, que es un poco atado a periodos, tal, que no es el escenario que se ve siempre, y un poco cómo hemos ido, de una forma línea iterativa, hemos ido proponiendo soluciones, validándolas con clientes y luego, pues, proponiendo esta solución. Bueno, esperamos que haya sido interesante para vosotros y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estamos. Bueno, yo la verdad quería daros las gracias porque ha sido ver unos datos totalmente distintos que por lo menos yo no estoy muy acostumbrada a pensar en ese tipo de datos. He visto que os ha escrito Natalia antes para ver si le podéis dejar el enlace del paper, no sé si lo habéis visto o no. Pues estabais ahí concentrados y no... Sí, perdón. No lo hemos visto, pero te lo pegamos, sí, está en nuestras notas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Venga, dale. Hola, chicos. Nada, lo primero que muchas gracias por vuestra presentación. La verdad es que me gustaría ser cliente objetivo para poder realmente aprovechar o hacer algo con vosotros, pero de mientras realmente como yo esto no lo puedo aplicar vuestro servicio de ninguna manera, pues me quedo con que no conocía la empresa y, oye, pues la verdad es que lo que hacéis está muy chulo y sí que me aplicaría de las primeras diapositivas que habéis enseñado. He visto que había para los objetivos de desarrollo sostenible un repositorio que, claro, que habéis puesto el link, pero, bueno, yo no puedo clicar para nada. Entonces, no sé si podéis comentar un poquito más en detalle lo que contenía el repositorio, porque esto es igual lo que más me puede interesar ahora mismo. Vale. Claro. Este proyecto, bueno, es un proyecto con el que hemos trabajado un poquito. Al final lo que son datos, es más, incluso puedo compartir e ir a probar, a ver si funciona. Es un proyecto, no sé dónde están los datos porque tal, pero bueno, al final, por que lo veáis de una forma un poco visual, ¿no? Es como tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible y podemos coger uno, ¿no? Por ejemplo, el dato de educación de calidad. Entonces, al final lo que hace este proyecto es agrega los indicadores o unos indicadores parecidos a los de los ODS y le da a cada ciudad una puntuación del 0 al 100 en estos temas. Entonces,
desde aquí podemos detectar ya súper fácil como ciudades típicamente universitarias, como son, yo que sé, Granada, Salamanca o Santiago, ¿no? Tienen valores súper altos en estos temas, y otras ciudades, pues yo que sé, ciudades más turísticas, de costa o de tal, tienen valores muchísimo más bajos, ¿no? Y si nos vamos al detalle, pues yo que sé, vamos a poner Bilbao porque nos interesa, ¿no? Ahí va, me he cambiado de hostia. A ver, perdón, es que tengo... Joder, Bilbao está demasiado cerca de Baracal. Aquí, ¿no? Pues ya podríamos ver el tema. Este es el dato crudo de cada uno de los indicadores, ¿no? No viene la unidad, con lo cual, bueno, pues este proyecto pues no es más visual, más de tal, ¿no? Pero sí que tienen por ahí, nosotros sí que hemos tenido acceso al DAM de datos, que no sé exactamente por dónde está, porque ahora mismo no veo el enlace. Es que también esta web está como un poco en constante cambio. Constante cambio. Vale. Y... Si no, de todas maneras, le podríais compartir el enlace y que juegue un poco después, ¿no? Perfecto, vale. sí. Y si no, pues podemos buscar porque yo seguro que tenemos acceso al repositorio de datos y os lo podemos buscar. Aparte de repositorios, que creía haberte entendido, creo que había habido GitHub. Entonces, no sé si es un proyecto abierto de GitHub. Entonces, creo que ahí es donde realmente igual encuentro, o sea, esto al final no deja de ser la representación un poquito gráfica, pues para tener a mano los datos para cualquier persona que quiera verlos. Pero claro, a mí me interesa más realmente ver de dónde quizás vienen. Si eso está abierto, pues genial, porque es lo que igual quizás podría reaprovechar yo en mi trabajo ahora, por ejemplo. Vale, pues te lo buscamos y si quieres, vamos a apuntarnos quién eres y te lo intentamos buscar. Si queréis, os envío yo el correo después. Genial, estupendo. Sí. Pues muchas gracias, chicos. No, a vosotros. Vale, ¿alguien tiene alguna preguntita más? Que estamos un poquito sobre la hora. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Lo dejamos aquí. Vale, he visto que habéis dejado ya el enlace. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Rafa y a Raquel, bueno, pues por una idea tan bonita y tan diferente, sobre todo. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.